En los estudios de la radio a uno de los invitados de hoy. Yo lo que quería decir, ya lo he dicho en su momento cuando fui edil. Él es uno de los, eso lo digo a título personal, es uno de los funcionarios municipales que a mi entender es de los que más trabaja, y creo que la gente con el pasar de los años así también lo ha reconocido, porque cuando hay, por ejemplo, un incendio, él está. Cuando hay que desalojar los espacios públicos, él está. Cuando hay que ir a corretear quienes andan haciendo piruetas o corriendo carreras en moto, él está. Cuando hay un hurto, cuando hay una rapiña, él está. Cuando hay algún evento público, ahí está él. Así que yo inclusive tenía pensado preguntarle si él es de la misma escuela de Machadito, de Walter Machado. Ya aprovechamos para mandarle un saludo. 24 horas del día y algunas horas de la noche. Bienvenido, Carlos Migorena, gracias por estar. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Un saludo para ti, la audiencia de Equidad FM. Y eso de siempre estar, yo qué sé, uno anda en la calle y las cosas se van dando, van surgiendo. Desde hace mucho tiempo que trabajamos con policías y bueno, se trabaja con la frecuencia policial, entonces uno escucha los distintos hechos que se van dando en la ciudad, desde el robo de una moto hasta un incendio, como decía vos recién, y si uno puede ir y dar una mano, bueno, lo hace, y a veces tenemos éxito en los trabajos que realizamos, tenemos suerte también. Yo siempre digo, yo soy un hombre de suerte, y a veces ando en la calle y me encuentro con cosas que nadie esperaba, ¿viste? Y los otros días yo hablaba con un periodista de Montevideo y me decía, ¿cómo es posible? Dice que un equipo municipal incaute droga, ¿no? Yo, es suerte. En una época estábamos controlando la terminal de ómnibus, me acuerdo, por el tema de los inmigrantes durante la pandemia, y llega una persona con 7 valijas. Y yo no estaba en el lugar, tenía un funcionario acompañado de un servicio 222, y bueno, había ingresado en forma clandestina al país, ilegalmente, no había hecho los trámites, porque aparte no se los iban a hacer. Y yo justo llego al lugar y me dan la situación y digo, pero ciudadano nigeriano, vamos a revisar las valijas de la policía. Y había 9 kilos de cocaína. Se encontraron con la droga, porque sorpresivamente. No, pero estaba en cajas de sopa, esa sopa rápida que a veces compramos los que vivimos solteros para hacer. Ah, sí. Te saca del aprieto. Te saca del aprieto, bueno, estaban en cajas de sopa. A veces me ha pasado de que hace un tiempo atrás andaba una persona en una moto que estaba identificada, andaba haciendo rapiñas. Había rapiñado un almacén aquí en La Guaró, otro allá en Pueblo Nuevo y un hotel en el centro. Y sabíamos cómo era la moto, ¿no? Y la matrícula que tenía, brasilera. Y me llama una persona y me dice, mire, hace horas que estaba acá frente a mi casa una moto. Se la dejaron acá. Digo, ¿qué matrícula tiene? Y tal, y coincidía. Entonces ahí avisaron los muchachos de investigación, hicieron la custodia y agarraron al propietario de la moto, que era quien había hecho las rapiñas, 3 rapiñas, y estaba viviendo en un hotel de primer lujo ahí en Santana, esa persona. Y cosas así, hace unos días nada más tenemos una moto, un menor, el mismo tenía la moto obligada directamente, no tenía documento de la moto brasilera 2023, una Honda 160. Y la compulsamos, tanto de compulsar es preguntar sobre la situación de la matrícula o de las motos, tanto del lado uruguayo como brasileño, y dio negativo, no había ninguna denuncia.
Pero el martes, eso fue el sábado de noche, el martes yo seguía con la pica de cómo esa moto había llegado a manos de ese menor. Y volví a consultar a las autoridades brasileñas y me dice, sí, ahora sí figura como robada. Dice. No había entrado el sistema todavía. No había entrado la denuncia. El claro. lunes, cuando le habían robado dentro de la casa a una gente que se había ido durante todo el fin de semana. Y el lunes cuando llegaron a su casa se dieron cuenta que la moto faltaba. Y bueno, y después descubrimos que con esa moto habían hecho 2 rapiñas en Libramento, en una farmacia y en un motel. Y bueno, y ahí comenzó toda la investigación, porque ahí pasamos todos los datos que teníamos de quién andaba en la moto, intervino fiscalía, todo. Pero son cosas que se dan en la calle y con las que a veces, bueno, como te decía al principio, trabajamos, es cierto. Y si andas en las calles, se encuentran cosas, pero hay que tener suerte también. Carlos, yo como bien hacía obviamente la introducción, para conocer el terreno hay que estar. Y si hablamos de estar, yo creo que tú sos de esos funcionarios que les gusta estar, por lo menos es lo que transmitís. El martes pasado nosotros teníamos la entrevista pactada y obviamente por compromisos que te llamaron a última hora, tú tuviste que desmarcar y por eso estás hoy aquí en el programa. Pero el martes pasado en Rivera hicieron el lanzamiento del programa Más Barrios, que yo lo adelanté al principio del programa, que este es un programa que también se implementó en otros departamentos y que aterriza en Rivera como una de las prioridades del gobierno nacional en combate a la delincuencia, combate a la pobreza, y tiene algunos ejes fundamentales este programa que a priori son bastante interesantes, como por ejemplo la mejora del hábitat y las condiciones de vivienda, transformación del espacio público e infraestructura urbana, fortalecimiento de la seguridad y la convivencia barrial, trabajo social y comunitario. ¿Por qué lo menciono esto? Porque el barrio elegido para la implementación de este programa es La Colina. Hace pocos días, el martes fue que estuvieron en Rivera, en la ciudad de Rivera, autoridades nacionales como el ministro del Interior, Carlos Negro, estuvo el secretario de Presidencia, el Pacha Sánchez, entre otros. Pero lo que a mí me llama la atención es que, bueno, además de todo esto, lo que se pretende hacer, el tema de mejorar las condiciones de vivienda, se le pretende otorgar inclusive préstamos a las personas para mejorar sus condiciones, subsidio por alquiler. Y esto debe ser todo en La Colina. Y lo que a mí me llama la atención es que el gobierno departamental, no hace tantos años, adquirió un predio ahí en La Colina que lo compró y lo cedió a esas personas que viven ahí, y yo creo que les cobra un precio módico mensual. También hubo una intervención importante en ese mismo barrio y lo que permitió un desarrollo urbanístico. Hay que decir también que fue de forma conjunta con otros organismos. UTE, por ejemplo, hizo un trabajo importante, porque yo recuerdo cuando pasaba ahí y lo que era de cable para un lado y de cable para el otro, ahora es algo que está más prolijo. Pero lo que voy es lo siguiente, mi Gorena. Había La Colina 1, después La Colina 2. Y la pregunta es, este tipo de medida que a mí en particular me parece bien, ¿no es algo como para alentar a que más personas se vayan a instalar ahí para poder recibir estos beneficios que yo, repito, me parecen bárbaros? Pero no es una forma de estimular también que la gente vaya y bueno, si acá en la colina nos están dando toda esta cantidad de beneficios, que inclusive vale decir, se va a invertir en estas primeras 5 intervenciones que son ahora en San Antonio, en Maldonado, Cerro Norte, Montevideo, Cofrisa, Talga, que es en Las Piedras, y las ciudades de Durazno y Rivera, en una primera instancia $50 millones, ¿no? Que es un montón de plata.
¿Qué te parece a vos con este tipo de intervenciones? ¿No se estimularía a que las personas fueran a arraigarse ahí para ser beneficiarias de todos esos planes que son buenazos? Va por ese lado el tema de tratar de urbanizar, de tratar de mejorar la calidad de vida de la gente. Bueno, la Intendencia oportunamente realizó algunos censos sobre los ocupantes. Yo no tuve acceso a los mismos, pero tengo entendido que se va a trabajar con esas personas que estaban en el censo y que se lo va a controlar, y lo hacemos, no en la colina, pero lo hacemos en otras áreas que han sido urbanizadas y mejoradas por la Intendencia, y cuando hay ocupaciones ilegales actuamos. Y después siempre salen los demagogos a decir, ay, pobre gente, no tienen dónde vivir. ¿Viste? Pero a veces hemos tenido que desalojar gente que compró viviendas. O sea, para que el oyente nos entienda, le dieron una vivienda a Juan, y Juan se la vendió a Pedro. Y Pedro sabía que no se la podía comprar. Y Juan sabía que no la podía vender. Agarraron y hicieron el negocio igual. Entonces ahí en esos casos tenés que actuar y ser duro. ¿Por qué? Porque Juan se va a vivir a otro asentamiento y dentro de 6 meses te está pidiendo que, ay, no tengo agua potable, ay, no tengo luz, ay, no tengo saneamiento, ay, mándenme la barométrica, ay, arréglenme las calles, ¿viste? O sea, todo ese tipo de situaciones. Entonces a veces hay que parecer o ser antipático ante lo que algunos entienden que está mal hecho, pero que es justo, ¿viste? Es justo, porque no puede ser que con el dinero de los contribuyentes vos ayudes a una familia a que tenga su vivienda, que viva bien y la vendan. No hay nada que lo pueda justificar más allá de los demagogos que van a querer hacer política y de la más baja y sucia hablando de esos temas. Pero por ese lado yo creo que puede estar controlado. El planteamiento que está haciendo el gobierno actualmente abarca un poco más de la colina, abarcaría Santa Teresa y Santa Isabel con una cantidad de servicios que desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista municipal, no podemos menos que estar de acuerdo con todo eso. Que se regularice la colina 2, a nosotros nos toca muy personalmente, porque cuando le dieron el desalojo ya por diciembre del 2024, participamos activamente junto a la doctora Ximena Rodríguez y ganamos el juicio para que no desalojaran a 120 familias. Lo hicimos solos, no como representante de ningún organismo, sino que lo hicimos a título personal. Pero tengo mi diferencia, sí, lo que tiene que ver con el tema seguridad, ¿no? Pienso que desde el punto de vista de la seguridad no va a influir, no va a tener mucha repercusión ni mucha mejora en ese tema. Creo que esas cosas pasan por otro lado. Yo no soy un experto en seguridad, yo no hice carrera policial, nada por el estilo, pero... Tenés la práctica, tenés 20 años en la carrera, tenés 20 años en la calle. Me han dado mucho conocimiento de cómo son las cosas y cómo son las cosas especialmente acá en Rivera, ¿viste? Además creo que además de la intervención es importante el seguimiento, porque capaz que de políticas buenas se implementan, proyectos buenos se llevan a la práctica, pero si de ahí no hay un seguimiento a esas familias, a esos niños, a esos adolescentes, la verdad que a veces el proyecto queda un poco trunco y no se ven los resultados que se pretendía. Exactamente. Hablaste lo justo, porque a veces lo hacen solo, bueno, vamos a sacarnos la foto, Cortar la cinta y después se olvidan de la gente. Y pasan esas cosas, como yo te decía, que terminan vendiendo la casa. Yo lo viví innumerables casos, pero recuerdo uno que me marcó porque me preocupé por esa familia. Y conseguimos una vivienda, era una señora con 6 hijos. Y a los pocos meses la encontré en un asentamiento. Y dije, ¿usted qué está haciendo acá? ¿Cómo vendió la casa? Y después tenés el otro problema, ¿no? Que
se da acá en Rivera. Gente que vuelve a las casas y los delincuentes, las facciones, terminan sacando la. O sea, es una cosa que no se habla mucho y que se da muy seguido acá en Rivera. Y si vos vas por esas viviendas que están ahí en Freire, casi Sanabria, las viviendas amarillas, todas bonitas, que se inauguraron, ¿cuánto hace? Un año y medio, 2 años quizás. Sí, Sanabria. Ya hay viviendas que están ocupadas por las pasiones. Sacaron a sus dueños del lugar por deudas o por alguna otra razón y se adueñaron de ellas, ¿viste? Entonces, por eso te digo, yo desde el punto de vista de la seguridad, no creo que influya mucho eso que quieren que bueno, que la juventud tome otros caminos. No, van a seguir esas bandas organizadas ofreciéndoles lo que la situación social, no tanto la económica, sino la situación social no les ofrece. Creo que se agrava también, Carlos, el tema de los kilómetros de frontera que tenemos y se hace a veces difícil controlar toda esa frontera y tenemos un público flotante, ¿no? Que va de un lado hacia el otro. Entonces creo que también el contexto de frontera, que tenemos frontera abierta acá en Rivera, nos favorece para que eso pueda mejorar a corto y mediano plazo. Yo creo que no nos favorecen las políticas que Montevideo, independiente del partido político que esté en el gobierno nacional, las políticas que Montevideo implementa, no hay controles. O sea, seríamos muy largos, pero Uruguay ya dejó de ser, por ejemplo, un país de tránsito en el tema de drogas para ser un país de depósito. Los 2.000 kilos que se incautaron hace unos meses atrás, así nos indica. Pero han ido cambiando. Uruguay no es el mismo de hace 20 años atrás. Nosotros nunca nos hubiéramos imaginado, por lo menos como ejemplo Rivera, que tuviéramos que vivir lo que vivimos en 2021 y 2022 con aquellos enfrentamientos de guerra, la cantidad de muertos y lo que hoy está sucediendo en Montevideo. Hoy la noticia es una señora que iba caminando con sus hijos por la calle y quedó en el medio de un tiroteo y fue muerta de un disparo en una guerra entre bandas por el control del territorio. O sea, yo qué sé. Seguridad en general, creo que es bastante complejo el tema y que últimamente... Por eso, entonces esas medidas tibias que se quieren implementar no van a llevar a nada. Estamos cometiendo el mismo error que cometieron otros países, por lo tanto el resultado no va a ser distinto. Hay otro tipo de medidas, pero resulta difícil que te escuchen. O a veces hacen cosas por temas políticos, ¿viste? No, porque fulano dijo tal cosa, yo voy a decir lo contrario. No le importa si está bien o si está mal. Es solo por ampliar sus diferencias, hacer sentir sus diferencias, no molestar a los compañeros, no voy a hacer que los compañeros se molesten porque implementamos algunas medidas muy duras, como esta de sacar los militares a la calle. Enseguida salió gente del propio Frente Amplio a reclamar, entonces ahora las tanquetas las van a manejar policías, ¿viste? Pero el hecho de tener que poner tanques a patrullar nuestra ciudad o la ciudad de Montevideo nos dice a las claras cuál es la situación que se está viviendo. Entonces, como que hay un reconocimiento implícito de la gravedad de la situación, pero como que le encubren, como diciendo, bueno, van a ser blindados del ejército, pero van a ser manejados por policías. Sí, pero van a ser blindados. Sí, es casi el mismo cargo con diferentes. ¿Dónde patrullan los blindados? En las favelas, donde manda el PCC o el Comando Vermelho, en algunas ciudades de Colombia, donde la guerrilla y el narcotráfico están completamente. Las ciudades controladas por los carteles mexicanos, Sinaloa, Guadalajara, ahí se patrulla con blindados. Entonces que llegamos a ese punto, y hace 25 o 30 años que estamos discutiendo lo mismo y no nos animamos a tomar las medidas que hay que tomar. Pasan gobierno y salen gobierno, y creo que
el tema de seguridad es uno de los que permanece siempre. Carlos, recordando a los oyentes, estamos en Radio Identidad FM 91.3 para Rivera y el Mundo. Este es Plan B, el programa que te mantiene al tanto de las novedades. Un saludo a Luis Mario Leite, uno de los colaboradores del programa que nos está mirando por Facebook, Aníbal Alves Núñez, Jairo Araujo y Claudio Dacuña. Carlos, como lo decíamos, contigo como entrevistado es posible hablar de varios temas, porque tú estás en varios temas desde la función que cumplís como inspector general. La semana pasada estuvo en los estudios del programa Gerardo Amarilla y Natalia López. Natalia López está hoy ocupando un cargo de directora de la UNACEF y nos estuvo contando que en Brasil hicieron un reconocimiento a UNACEF por todas las actividades que realiza en el mes de Mayo Amarillo. Y en ese momento yo me fui a verificar algunos números que es publicado por la página de presidencia de UNACEF, y en los años 2024 y 2025 lo que realmente interesa en realidad en el tema tránsito son los fallecidos en el tránsito, ¿no? Los números que más impactan. Y en el 2024, por ejemplo, según los datos de la UNACEF publicados en la página, hubieron fallecidos en el tránsito 434, este es en el año 2024. Y en el año 2025, fallecidos fueron 471 personas. En Rivera, lo que se ve es, inclusive la gente a veces reclama mucho, un aumento importante de los semáforos en Rivera. Rivera, si bien es cierto, tiene un parque automotor que se potencializa los fines de semana por todos los turistas que nos vienen a visitar, pero hay un aumento importante de los semáforos, lo que lentece el tránsito. ¿Tú crees que el tema del tránsito, valorando un poco la cantidad de fallecidos, ¿no? Esto es a nivel nacional? En Rivera, por ejemplo, en el 2025 fueron 10 fallecidos. En el 2024, 8, entonces... Y Rivera fue el departamento con menos fallecidos en el 2024. Está entre los números con menos fallecidos. Y en el 2025 fuimos cuarto con menos fallecidos. Y es una situación que se viene dando desde hace 12 años. En el 2008, 2009, 2010 estábamos entre los peores departamentos. Esa situación empezó a cambiar en 2014, en 2015 fuimos segundos con menos fallecidos, 2016 tuvimos mejores cifras, Rivera, que la Comunidad Europea, la Unión Europea, que en aquel momento se había fijado un promedio de 8 fallecidos cada 100.000 habitantes y Rivera tuvo 3.6. Y así seguimos año a año. El año pasado tuvimos un promedio de 9 fallecidos cada 100.000 habitantes y en el 2024 7.3 cada 1.000 habitantes. Yo sigo mucho las cifras de la UNACEF y me preocupa que no bajan en Uruguay. Hace 12 años... Los números dicen que en 2024-2025 han aumentado. Yo creo que hoy, inclusive, o ayer, salieron los nuevos números de la UNACEF del primer semestre del año. Yo no sé cómo están los números, me voy a poner en contacto con Natalia, capaz que me pasa, pero por lo menos en 2024 y 2025, lo que tiene que ver con los fallecidos, viene en aumento. Y yo creo que lamentablemente en todo el Uruguay, 2026 va a ser un mal año para el tema tránsito, con demasiados fallecidos, van a andar cerca de 500. Rivera mantiene sus números, cerramos el primer semestre con 5 fallecidos, uno solo en la ciudad, 4 en carretera, y aproximadamente 203 accidentes, que es una cifra un poco menor a la que tuvimos el año pasado. El año pasado cerramos con 432, o sea que podemos decir que tuvimos el primer semestre, por semestre 216, y este primer semestre cerramos con 203.
pero me preocupa, sí, porque yo veo todos los fines de semana a través de los medios de prensa una cantidad de fallecidos, tanto en rutas como en distintas capitales departamentales, no, especialmente en Montevideo. Montevideo mantiene cifras más o menos estables, pero que en algunos departamentos hay ciclos que se aumenta de forma desproporcionada, ¿viste? Y preocupa algunos departamentos del norte, Tacuarembó, Melo, la ciudad de Melo, Salto, Paysandú, donde ha aumentado. Sin embargo, Artigas ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Porque están utilizando el mismo sistema que Rivera. Cantidad de departamentos nos han copiado y han hablado conmigo, me han llamado, los hemos asesorado, les hemos explicado cómo es que trabajamos y ha dado resultado. La UNASEC es un organismo asesor, no es ejecutivo, y muchas veces no es escuchado, ¿no? Muchas veces no es escuchado. Independiente de quién han sido los distintos presidentes que ha tenido la Unión Nacional de Seguridad Vial o directores, yo creo que muchas veces sus recomendaciones caen en saco roto y no han tenido resonancia o no han encontrado eco en algunos gobiernos y eso se ve, o hay gente que a veces está interesada en hacer política, como me dijeron una vez en un departamento en el cual yo fui para estar 2 días para explicarle cómo nosotros trabajábamos. Me dijeron, no, pero eso no podemos hacer porque políticamente es incorrecto. Lo políticamente es incorrecto es que los muchachos se maten todos los meses. ¿Y por dónde pasa el tema, Carlos? ¿Concientización, educación, fiscalización? O sea, como lo hablas tú, yo creo que lo hablan todos los medios de prensa, todos los días el tema de tránsito. La gente está al lado del tema de tránsito. La gente conoce familias que han sufrido pérdidas de hijos, o, en fin, o de muchachos que han tenido lesiones gravísimas que les han marcado la vida permanentemente. La gente sabe lo que significa el tránsito. ¿Cómo se mejoró Rivera? Y con una palabra que a mucha gente no le gusta: fiscalización y represión. Yo, disculpame la intervención, Carlos. En las instancias que estuve en reunión con el director del tránsito, Mauricio Rodríguez, yo lo que le dije, y él no le gustó mucho, obviamente, pero yo lo que le dije es, Mauricio, en el tema tránsito en Rivera, lo que a mí me parece es que hay una sensación de impunidad. ¿Por qué? Te lo digo. Porque tú pasás para el otro lado de la frontera, para Brasil, te pones el cinto, te pones el casco, el celular tú ya no lo usás porque sabés que vienen aquellos, los de azules y de lejos ya te ven que agarraste el celular y te multan a distancia. En Libramento tú no estacionás en cualquier lugar porque sabés que estaciona el guincho y te lleva y ahí son 400, 500 reales. Entonces en Rivera me da la impresión a mí que hay esa sensación, y por lo menos yo que ando en moto, ando en auto, ando corriendo a veces, parece que la gente hace porque sabe que no le va a pasar nada. Exacto. En eso comparto contigo, hay una sensación de impunidad, por eso a veces los choques que nosotros tenemos en la calle con la gente, que nosotros nos dedicamos, no andan multando al que está mal estacionado o el que anda sin chaleco, nosotros andamos atrás del que anda manejando alcoholizado, el que anda corriendo picadas, el que anda realizando sonidos molestos para los vecinos, o sea, las cosas grandes. Pero es lo que tú me decías recién, me relatabas, es la prueba de que la gente entiende cuando le empezás a tocar el bolsillo. Somos hijos del rigor, como somos hijos siempre los uruguayos somos los hijos del rigor. Y hoy sabemos que, por ejemplo, hay radares, no, ya vamos despacio. No, están controlando el alcohol. Mirá, nosotros desatamos una ofensiva el año pasado por el tema del alcohol. Los primeros fines de semana
no bajaba de 20 autos o motos detenidas por alcohol. 20, 26. Pasa algo similar, bueno, similar no, en el tema de la noche de la nostalgia, como que la gente sabe que va a haber mucho inspector, mucho policía en la calle y ya no consume. Se va de taxi. Y Bueno, y es eso. Y cuando nosotros desatamos esa ofensiva el año pasado, que era algo que medio habíamos descuidado, empezamos a incautar vehículos. Y terminamos en marzo, porque ya después empiezan los fríos y cambia toda la nación, con 7 o 8 vehículos por fin de semana. ¿Por qué bajó? ¿Porque nosotros trabajábamos menos? No. Porque vos parabas un auto y venía una barrita de 4 o 5 muchachos y te decían, hacele que no toma. no. Lo ponían a manejar. ¿No? Luego te encontrabas con gente y decías, no, estás loco, el sábado fui a un casamiento, no, dejé el auto en casa, me fui de taxi. Sí. No, Se va generando conciencia, ya. Va generando conciencia a partir del momento en que se corre la voz de que, ojo, están controlando, las multas son graves y las repercusiones más. Te digo las repercusiones desde el punto de vista administrativo, porque el mínimo de suspensión de la libreta de una persona alcoholizada son 6 meses. Si es primario, después ya va aumentando a medida puede llegar hasta 2 años y Bueno. bueno, y hemos tenido casos de gente que ha sido eliminada del registro de conductores, ¿no? Porque hay gente que, bueno, lamentablemente insistieron y fueron sorprendidos 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces manejando alcoholizado. Ya nosotros le llamábamos a los clientes, porque ya los veíamos en la calle, aquel está borracho. Y aparte sabemos que son personas alcohólicas. Carlos, bueno, agradezco nuevamente que haya venido, se nos terminó el tiempo y ya tenemos el próximo invitado esperando. Eran palabras de Carlos Migorena, el inspector general, siempre está a la orden. Estamos en Plan B, el programa que se mantiene al tanto de las novedades. Muchas gracias a los que nos están viendo a través de Facebook, Bruno Suárez, Joe Gaitán, un amigo, un abrazo. Ricardo Blanco, Diego Cal, a todos ustedes muchas gracias por seguirnos en las redes. Gracias Carlos Migorena, desde acá estaremos a la orden, siempre que tengas algún evento, alguna novedad para pasarnos, encantados de difundirlo por acá. Bueno, lo mismo nosotros, cuando tú lo dispongas, estaremos a las órdenes para seguir conversando sobre estos temas que le importan a la gente ribera realmente y que hacen el quehacer de nuestra frontera. Un saludo para todos. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a una pequeña pausa. Enseguida estará con nosotros la representante de la ONG, Sonia Díaz, representante de la ONG Mujeres Celebran la Vida. Estaremos dialogando con ella el evento que va a tener el próximo domingo en La Posta. Así que queden por ahí. Enseguida volvemos con Plan B, el programa que te mantiene